Las ventajas y desventajas de las redes sociales son variadas y abundantes, tanto unas como otras. Más de la mitad de la población mundial utiliza frecuentemente las redes sociales para trabajar, para informarse, para comunicarse con amigos y familiares, para compartir todo tipo de contenidos. Las redes sociales se han convertido en una parte ineludible de nuestro día a día. A continuación te mostramos cómo pueden beneficiarte y de qué debes cuidarte cuando las usas. Ventajas de las redes sociales. 1. Son una fuente de información constante actualizada. Hasta los años 90 del siglo pasado, existían los diarios y revistas. Luego estos comenzaron a migrar a Internet, de modo que para leerlos ya no era necesario el ejemplar físico. Actualmente, esos mismos diarios y revistas están en casi todas las redes sociales, por lo cual para estar informado, ya no necesitamos ni el ejemplar en físico, ni tampoco navegar a la página web de cada diario y revista. Basta entrar a Twitter, Instagram o Facebook para acceder desde un mismo lugar a una cantidad ingente de información política, económica, científica, de sucesos, de última hora, que además se actualiza de manera constante y en tiempo real. 2. Son herramientas de comunicación inmediata. Casi todas las redes sociales cuentan con un servicio interno de mensajería instantánea, a través del cual se pueden compartir imágenes y documentos. Algunas como WhatsApp permiten incluso hacer videollamadas y enviar mensajes de audio. Esto las convierte en eficaces herramientas de comunicación. 3. Facilitan la libertad de expresión y la participación política. Las redes sociales forman parte esencial de la llamada Web 2.0, en la cual los usuarios no son receptores silenciosos de los contenidos que publican los dueños de las páginas web, sino que tienen la posibilidad de comentar, hacer críticas, proponer, repudiar o también halagar. Esto ha revolucionado especialmente el mundo de la política y el mercadeo. Ni los líderes políticos ni los funcionarios del Estado pueden ya dejar de oír la voz de sus votantes, que se manifiestan diariamente con virulencia a través de las redes sociales. Asimismo, la imagen de una marca está constantemente sometida a la opinión de sus consumidores y usuarios, quienes opinan libremente en positivo y en negativo, incentivando o desincentivando la intención de compra por parte de otros usuarios y afectando la reputación de la marca. 4. Son un portal de conocimiento. Las redes sociales no solo pueden ser usadas para comunicarse o informarse, sino también para aprender sobre casi cualquier tema. A través de ellas tenemos acceso a un vasto contenido, así como también a la posibilidad de dialogar con personas relacionadas con el tema que nos interesa. 5. Constituyen una valiosa herramienta de investigación. Las redes sociales son una herramienta indispensable para cualquier investigación de mercado, de percepción de marca, de aprobación o rechazo de una figura o propuesta política, pero también son útiles para investigar sobre cualquier tema. 6. Promueven la creación de comunidades. Las redes sociales facilitan el encuentro de personas físicamente separadas por la distancia, pero unidas por intereses o preocupaciones afines. 7. Pueden favorecer el desarrollo personal. Además de aprender, es una forma de desarrollo personal. Las redes facilitan el acceso a numerosos profesionales de la psicología que constantemente comparten contenido que nos ayuda a crecer emocionalmente y afrontar con éxito los retos cotidianos. 8. Son herramientas efectivas tanto para la búsqueda de empleo como la de personal cualificado. Existen redes especializadas en networking, como LinkedIn, pero también resulta muy eficaz para ofrecer servicios profesionales a través de otras redes, como Twitter, y pedir un retweet o un repost a nuestros seguidores. Para las empresas resulta más eficaz promover sus solicitudes de personal a través de las redes sociales que por medio de bolsas de empleo. 9. Son inmensos mercados en los que puedes ofertar o adquirir muchos tipos de productos y servicios.
Una red social es una inmensa aglomeración de personas con todo tipo de intereses y necesidades. Es decir, es un enorme mercado. Con un poco de paciencia, es posible encontrar un vendedor o comprador para todo tipo de mercancías o servicios. De hecho, en las principales redes sociales como Facebook e Instagram se pueden hacer páginas especiales de empresas desde donde ofrecer productos y medios cómodos de pago, así como permiten campañas publicitarias. 10. Pueden ser de gran utilidad para ayudar a las autoridades a hacer justicia. Pocas cosas resultan más fatales para delincuentes o criminales que ganarse la indignación de los usuarios de redes sociales. No pasa mucho tiempo antes de que la foto del agresor se viralice y alguien lo avise, lo cual facilita mucho el proceso de captura por parte de la policía.